ejemplo que pone, el inciso I. Creo que no entendí muy bien la demostración. El primer ejemplo. Sí. Ajá. Que es el de la página 44. Bueno, te digo que dice que los X y Y que están en R2 tal que X mayor que 2, S. Sí, profe. Bueno, vamos a ver. Lo primero que afirmamos es que el punto 3,2 es un punto interior. Y ya que si R es igual a 1, pues la bola de radio 1 y 3,2 está en S. Y luego dice, demostremos esto. O sea, el conjunto, déjenme admitir a alguien más. El conjunto es el conjunto B, se forma con aquellos puntos en el plano que tienen la propiedad de que la primera coordenada es mayor que 2. Y aquí hay que, digamos, reflexionar por qué respecto de Y no se dice, o más bien por qué no se afirma algo respecto de Y. Y este tipo de situaciones lo que estamos entendiendo es lo siguiente, que si tenemos nosotros el plano, entonces B dice se forma, bueno, aquí tenemos 1, 2, y B se forma con todos aquellos puntos X, Y, tal que X es mayor que 2. Eso quiere decir que la restricción para los puntos del conjunto es que la primera ordenada sea como sea mayor que 2, mayor. Eso lo dibujamos punteando esta recta, la recta X igual a 2. Y Y puede, cuando no decimos otra cosa, es que Y puede ser cualquier número real. Entonces el conjunto B, pues será todos los puntos que están a la derecha de la recta X igual a 2. O sea, ese es este conjunto. Todos los puntos que están a la derecha de la recta X igual a 2. Esta recta es X igual a 2. Espero que se logre ver. Esa recta es X igual a 2. Entonces, para que un punto esté en el conjunto, su primera coordenada debe ser mayor que 2, nada más. Y Y puede ser cualquier otro punto. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que dado un conjunto, la definición dice esto. Dice sea B en Rn, o sea, cualquier conjunto, no, pero no pertenece, contenido en, sea B un conjunto contenido en R2, en R3, etcétera, ¿no? ¿Y qué decimos? P en B, o sea, un punto del conjunto B es interior a B o es un punto interior de B, así también se dice, de B, es un punto interior, dejen escribirlo bien.
es interior a B, si pasa, ¿qué cosa? Que existe R mayor que 0, Ajá, tal que la bola con centro en P y radio R ajá, tal es que la un bola conjunto de... con centro en de radio R, ¿cierto? Aquí escribimos así, la bola de R, centro en P, está contenida en B. Decimos, un punto es interior. Si ocurre esto, si existe una bola de algún radio completamente contenida en el conjunto. Entonces, la primera afirmación, una vez aclarado eso, la primera afirmación que hacemos es que el punto 3,12, que este punto 3,2, decimos, es interior a este conjunto. Para que eso sea cierto, tenemos que garantizar que hay una bola de radio R y con centro en 3,2 completamente contenida en el conjunto. Pero lo que nosotros decimos sí hay, porque si nos fijamos, al menos geométricamente, nos estamos apoyando un poco en la geometría de la situación para poder decir que si nosotros tomamos una bola, esto no está muy bien dibujado, perdón, de centro en donde, en 3,2 y de radio 1, al menos geométricamente parece ser que todos los puntos que estén en esta bola van a estar contenidos en este conjunto. Y eso es lo que estamos afirmando que ocurre, que la bola con centro en 3,2 y de radio 1 está contenido en B. Y claro, hay que probarlo, o sea, el dibujo es una cosa y probarlo analíticamente es otra, ¿no? Entonces, lo que ahí afirmamos, dice ahí, no lo voy a escribir todo, ahí está escrito, que la bola de radio 1 y centro en 3,2, porque esto es P, está contenido en B. O sea, afirmamos que y bueno, pues hay que demostrar esto. Si probamos que eso es cierto, entonces es verdad que el 3,2 es un punto interior porque hay una bola con centro en ese punto y de algún radio completamente contenida en B. Y la demostración, ¿cómo es? Para demostrarlo queremos probar que todo elemento de este conjunto, que se llama la bola de radio 1 y de centro en 3,2, que todo elemento en este conjunto es un elemento de B. Así probamos la contención. Y entonces, pues empezamos diciendo, nos quitamos este dibujo para poder tener espacio. Decimos, pues sea que sea X, Y en la bola de radio 1 y de centro en 3,2. Normalmente no pongo los dos, cuando se trata de esto no pongo los dos paréntesis, ¿no? Escribimos así,
nada más. Pero, digamos, porque recibo la bola y centro en P, pero P es este punto. Así, siendo muy estrictos, tendríamos que escribirlo así. Entonces, sea XY en esta bola, en la bola de radio 1 y centro en... Pero entonces, esto implica, por definición de bola, y no describo todo lo demás, que qué es lo que debe pasar. Si XY está en la bola, es porque, por definición, es porque la distancia, que es la norma, es porque la distancia de XY a el centro, que es 3,2, es menor que ¿quién? Que el radio de la bola. Exactamente, menor que 1, efectivamente. Pero nos interesa obtener consecuencias sobre la primera coordenada, la segunda no importa cómo sea. Entonces, para eso decimos, bueno, pero por las propiedades que conocemos de la norma, esto lo voy a borrar, por las propiedades que conocemos de la norma, podemos, como nos interesa, ¿qué pasa con X? Pensemos en la primera coordenada. Y por las propiedades de la norma y los valores absolutos de sus componentes, tenemos que X menos 3, el valor absoluto de X menos 3, pues es menor o igual a la norma de X menos 3, Y menos 2. Porque, bueno, aquí ya hicimos la suma. Y esta suma es este vector. Pero una de las propiedades de la norma dice que el valor absoluto de cada una de las componentes es menor o igual que la norma del vector. Pero nos interesa trabajar con X porque de X es de quien queremos la información. Y esto estamos suponiendo que es menor que 1. Entonces, pues ya nos quedamos solamente con X. Y vamos a ver, aquí hay dos posibilidades. Este valor absoluto puede ser, ¿qué cosa? X menos 3 o 3 menos X. Entonces vamos a tener las dos posibilidades, lo vamos a escribir ahí. Si el valor absoluto es X menos 3, tendríamos finalmente X menos 3 menor que ¿quién? Que 1. Pero si el valor absoluto es 3 menos X, pues también tendríamos que 3 menos X es menor que ¿quién? Que 1. Pero vamos, estas dos propiedades se siguen de esta desigualdad. Entonces vamos a ver cuál de las dos nos conviene para ir sabiendo cosas sobre quién, sobre X. Y parece ser que si nosotros sabemos de X menos 3 menor que 1, de aquí concluiríamos que X es menor que quién, que 4, que X es menor que 4. Lo cual pues no nos interesa porque nos interesa la afirmación que queremos finalmente es que X sea mayor que 2, porque entonces el punto XY va a estar también en B. Pero como tenemos las dos posibilidades, esta no nos sirve, veamos qué pasa con esta. De aquí se sigue que 3 menos X es menor que 3 menos X es menor que el valor que esta norma y es menor que 1, así es que 3 menos X será menor que ¿quién? Que 1.
Pero de ahí se sigue que ¿qué? Despejando a la X. Que 2 es menor estricto que X. Ajá. Que 2 es menor que X. Pero esa es la condición para que el XY esté en ¿dónde? En la bola. O sea, entonces concluimos que por tanto X, Y está en B, no en la bola, no, en B. Esta es la condición para que el XY esté en B. Entonces, ¿cómo fue el asunto? Tomamos un punto en la bola y usando las propiedades adecuadas, concluimos que ese punto está en el conjunto. Entonces, la bola de radio U y este XY era cualquiera de la bola. O sea, no tenía ninguna particularidad más que tener las propiedades para ser un elemento de la bola, que es esta propiedad. Y con eso concluimos que también tiene que estar en B. Entonces la bola está completamente contenida en B y entonces efectivamente 3,2 es un punto interior a B. ¿Por qué? Porque existe una bola. ¿Cuál bola? Esta de radio 1 y centro de 3,2 completamente contenida en B. Ese es el primer ejemplo. Ahí tenías problemas. Sí, de hecho tenía problemas con la definición de punto interior, pero ya con el ejemplo me quedó ya muy claro. Bueno, pues de eso se trata. Lo demás ya se resolvió adecuadamente. Vaya, del ejemplo, los otros incisos sí ya quedaron claros. Profesor, yo tengo una duda en el siguiente inciso, justamente de ese ejemplo, en Ajá. el que se habla sobre el punto de frontera. Ajá. Bueno, yo no entendí muy bien por qué ocupamos ahora delta y tampoco entendí bien esa conclusión a la que llegamos de que las intersecciones son distintas al conjunto vacío. O sea, no entendí como espacialmente a qué se refiere. Bueno, hablemos del mismo conjunto, ¿no? Este es 1, 2. Y el conjunto es el que se extiende hacia la derecha de este punto. Esto es B. ¿Y qué punto? Bueno, estamos hablando de quién. En el De ejemplo, 2,5. 1, 2, 3, 4, 5. Y decimos que este punto 2,5 es un punto frontera. Es un punto frontera del conjunto B. Y la definición dice que, bueno, no escribo todo porque ahí está escrito que P en Rn es un punto frontera de algún conjunto B, vamos a llamarle, no necesariamente este, sino cualquiera otro que está en Rn, si se cumple, ¿qué cosa? sí, se cumple que la bola de delta... Que para todo delta, Ajá. esa es la parte interesante. Ah, sí, para todo el tamaño que No sea. ahora una delta particular, sino cualquiera que sea delta. Si para todo delta mayor que 0, la bola de radio delta
y centro en P, intersección B debe ser diferente del vacío. Y también, o sea, las dos cosas, y la bola de radio delta y centro en P, intersección B complemento, también debe ser diferente de el vacío. Esto es, dice, un punto es frontera. Dibujémoslo aquí. No, los conjuntos pueden ser de cualquier tipo, pero ejemplifiquémoslo con este. Dice, un punto es frontera si cada vez que doy una bola, no sé si se logra ver hasta allá, si cada vez que doy una bola, en esa bola hay puntos del conjunto y puntos del complemento, sin importar de qué radio sea esta bola. O sea, cualquier bola que dé, esa tiene puntos del conjunto y también puntos del complemento. Si se cumple eso, entonces este punto es un punto frontera del conjunto del que estamos hablando. Entonces aquí estamos diciendo, el 2,5 es un punto frontera de B. Y bueno, tenemos que probar qué cosa. Que cualquiera que sea delta, la bola de radio delta y centro en P intersecta al conjunto y también intersecta al complemento. Entonces, ¿cómo hacemos? Esta es la definición y eso hay que tenerlo perfectamente claro, ¿sí? ¿Cómo hacemos la demostración de 2i? Dice sea delta mayor que 0. O sea, la única condición para delta es que sea un número positivo, porque dice para todo, así que la condición es la. Y decimos esto. P, o vamos a llamarle de otra manera, Q igual a el centro de la bola, 2,5, está en B complemento. Porque la primera coordenada vale ¿cuánto? X es igual a 2. Y en el conjunto están aquellos donde X sea como. Mayor que 2. Mayor que 2. Así que este no está en el conjunto. Porque la primera coordenada es igual a 2. Así que está en el complemento. Y 2,5 pues está en la bola de radio delta y centro en 2,5. Pues ese ¿qué? Es el centro de la bola, ya que la distancia de 2,5 al centro es 0, que es menor que delta, cualquiera que sea delta. O sea, el centro está en la bola, por definición incluso, ¿no? Porque ¿cuál es la distancia de 2,5 al 2,5? Pues es 0, y 0 es menor que delta, por tanto, es decir. Entonces, Q igual a 2,5, y Q mismo está ¿en dónde? En la bola. Pero esto dice que, por tanto, la intersección de la bola con centro en 2,5 con B complemento, pues es diferente del vacío. Porque hay un elemento, este elemento que está en ambos conjuntos, el 2,5, está en el complemento y está en la bola.
Así que la primera condición para hacer un punto frontera ya está resuelto. La bola de radio delta y con centro 2,5 en dirección al complemento es diferente del vacío. En diferente del vacío ya encontramos un punto que es común a los dos conjuntos. Ahora lo que hay que ver es que la bola también intersecta ¿a quién? Intersecta el conjunto. O sea, una de las condiciones ya se cumple. Y ahora lo que hay que exhibir es un punto que esté en la bola y que también esté en el conjunto. Para eso, pues nos apoyamos un poco en el dibujo. Vamos a hacer un poco más grande a esto, total que solamente es una ilustración geométrica. Y tenemos esta es la bola con centro en que, bueno, no es cierto, estaba hasta aquí. Me queda hasta allá arriba el 2,5, pero pensemos que esté aquí. Eso no va a ser importante a qué altura esté. Pero entonces, es más, pensemos que para no hacer más, que este es el 2,5, que este es el punto. 2,5, aunque no lo es si usamos las escalas adecuadas, no es, pero pensémoslo así. Entonces, queremos ver que en esta bola de radio que delta y centro en 2,5, hay puntos con la primera coordenada mayor que 2. Que en esta bola hay al menos un punto con la primera coordenada mayor que 2. Este valor es 2, el valor de X. Entonces lo que hacemos es esto. Pensemos en un punto, como esta distancia es 2 más ¿qué? 2 más delta, ¿no? Esta distancia de aquí. Es a 2 sumarle delta. Entonces pensemos en un punto medio ahí, ¿no? Que sea 2 más delta sobre 2. Esto es un punto donde X valga esto. Y fijémonos en el punto de coordenadas donde X valga 2 más delta sobre 2 y Y valga 5. O sea, a la altura del centro, pero con ese valor de la primera coordenada. Y entonces vemos que, decimos esto, si X es 2 más delta sobre 2, si X es esto, pues X,5 está en B. ¿Sí? ¿Se ve por qué? X es mayor que 2. Si X es 2, porque delta es positivo. Entonces, si X es 2 más delta sobre 2, X es mayor que 2. Y entonces, X,5 está ¿en dónde? Está en B. Porque tiene la primera coordenada mayor que 2. ¿Y cuál será la distancia de 2 más delta sobre 2,5 al centro de la bola, que es el 2,5? ¿Cuál será esa distancia? Delta sobre 2. Es delta sobre 2, que es menor que ¿quién?
que delta. Y por tanto, que el punto Q de coordenadas 2 más delta sobre 2, 5, pues está ¿en dónde? Está en B y también está en la bola. Intersección, la bola de radio delta y centro en 2,5. Entonces, resulta que toda bola intersecta ¿a quién? Intersecta también al conjunto. O sea, basta con dar el delta para que podamos encontrar un punto que está en el conjunto y que está también en la bola. Entonces, la intersección de la bola con el conjunto también es diferente ¿de qué? Es diferente al vacío. Y entonces es un punto frontera porque pues cumple las dos condiciones. Toda bola intersecta al conjunto y también al complemento. A ver, dígame. Sí, profesor, ya ahora sí ya entendí bien cómo está. Muchas Pues gracias. eso se trata de que se cumplan las definiciones. Y bueno, es útil hacer los dibujos para más o menos tener una idea de qué geométricamente es lo que estamos tratando de escribir analíticamente. A ver, ¿qué más? ¿Alguien más tiene otra pregunta? O si sobre el mismo ejemplo hay más problemas, pues pregunten, vaya, externen sus dudas y lo tratamos de explicar. A ver, dígame. Profe, Ajá. dentro de ese mismo ejemplo, bueno, en el 3 nos pide que comprobemos que el punto 0,3 es un punto exterior. Y bueno, ahorita ya me dio una idea de cómo hacerlo sencillo, pero yo hice una demostración de eso, creo que un poco rebuscada, pero quisiera saber si está bien. ¿Se la puedo A platicar? ver, dime así. Ok. Bueno, nosotros queremos probar que el punto 0,3 es un Ajá, punto exterior, de acuerdo. Y para exterior. eso yo primero propongo que sea delta igual a 1. Sea delta igual a 1, bueno, porque queremos probar que hay una bola que no intersecta al conjunto, ¿verdad? Así es. Ajá, sea delta igual a 1, ajá. Luego puse que note que para todo P perteneciente a la bola de radio delta y centro en el punto, Que para todo P que esté en la bola de radio 1 y centro en 0,5, ¿verdad? 0 0,3. cuánto? 0,3, 3. Ajá, Ajá. sí. Note que para toda Es, bola que sea con P que esté en este conjunto, ajá. Bueno, ahí también noté que el P va a ser de la forma X, Y. ajá, ajá, para todo P, aquí P es de la forma X, Y, ajá. Y la norma de X, Y menos 0,3 es menor que 1. La distancia, ajá, de X, Y a 0,3 es menor que 1, sí, pues porque estamos hablando de la bola
Radio 1, centro, ajá. De ahí utilicé la definición de la norma, Ajá. ya desarrollando, bueno, esa regla y haciendo la raíz, queda como la raíz de x cuadrada más y menos 3 al cuadrado. La raíz de x cuadrada más y menos 3 al cuadrado es menor que 1, efectivamente. Y eso implica que x cuadrada más y menos 3 al cuadrado es menor que 1. Ajá, que el mismísimo O sea, elevando al cuadrado pues, se mantiene que x cuadrada más y menos 3 al cuadrado es menor que 1. ¿Sí, verdad? sí, Ajá. de ahí despejé x. Esto implica Ajá, bueno, de ahí despejé x. que Sí, sí. x es may o x cuadrada menor que 1. ¿A eso te refieres? Bueno, llegué, bueno, primero voy a pasar el y menos 3 al cuadrado del otro lado y luego voy a sacar raíz, así que voy a obtener que el valor absoluto de x es menor que la X, raíz de 1 menos. que el valor absoluto de x es menor que la raíz cuadrada de 1 menos y menos 3 al cuadrado. Ajá. Ahí con y perteneciente al 2,4 para que esa raíz esté bien definida. Ajá, y que y menos. Ajá, con y Ajá, bueno, entre. y pertenece 2 y 4. Ajá, De acuerdo. ajá. De ahí, ajá. De ahí, pues, bueno, mi interpretación quizá es un poco rara, pero aquí el chiste es que x aquí dependerá de el valor que vaya a tomar y. Entonces lo interpreté como si fuese una función y la derivé y la igualé a 0 para encontrar su punto crítico y obtuve que en particular cuando y sea igual a 3, esta función va a tener un máximo. Máximo. Y, ajá, un máximo cuando y es igual a 3. Ajá. Es decir, Es el valor absoluto, absoluto de x, digamos, para ese valor de y. ajá. Y entonces sustituyéndolo ahí, obtengo que el valor absoluto de x va a ser menor que 1. Ajá. Y de ahí obtengo que pues x está entre menos 1 y 1 por la definición de valor absoluto. Ajá. Y por lo tanto, para todo este punto P perteneciente a la bola, x es menor que 2 y entonces no pertenece ningún punto al conjunto S, pues las x ahí debían ser mayores que 2. Y ya. Para que pertenezcan al conjunto, ¿no? O sea que esta Ajá, condición ya exacto. te dice Pero como están que el XY, que si te tomas no está en el conjunto. una bola con radio 1, esa bola no tiene elementos del conjunto. Y por Sí, eso exacto. por eso el punto es exterior. ¿Sí? Ujú. Eso está diciendo. Sí, porque ya existe un delta mayor que 0. Y ya. Ajá. Yo digo que está bien porque sea XY en la bola, entonces pasa todo esto, dices, entonces el valor absoluto es menor igual que esta Ujú. expresión de aquí, pero
digamos aquí la parte que habría que justificar bien es el hecho de que el valor absoluto de X sea esto y que Y tenga que estar entre 2 y 4. Entonces ahí hayas que el valor mínimo de esta expresión, o el valor máximo más bien. Y dice que el Ajá, el valor máximo. máximo, cuando Y varía entre 2 y 4, el valor máximo de esto se alcanza cuando ¿qué? Cuando Y es igual a 3. Cuando Y es igual a 3, ajá, y Y igual a 3 sí es un punto de dónde? Es un punto que está en la bola, ¿no? O sea, digo, Sí. esta posiblemente sea la parte que había que revisar con cuidado, ¿no? Porque aquí todo lo que estamos diciendo es, esto tiene sentido si Y está entre -3, entre 2 y 4. Eso es lo que dice, esto tiene sentido. O sea, todo esto va muy bien hasta aquí. El valor absoluto de X es menor que este número, donde Y tiene que estar entre 2 y 4. Pero todo lo que hacemos, esa condición, lo que tenemos que asegurarnos es que no nos altere el hecho de que el XY lo estamos eligiendo de tal manera que su distancia de 0,3 sea menor que 1. ¿Qué será? Que Pues, si Y es menor que 2 y mayor que 4, esta distancia ya no es menor que 1. creo que sí, porque bueno, eso lo saco de resolver la desigualdad que se haría si estuviese, bueno, al Menor que considerar esta 2. raíz, que pues es la que se sigue del... Pues. Sí, digamos que ese es el Ok. detallito que había que, o sea, está bien la idea. Queremos, a ver, ¿qué punto es 2 con, no, 0 con qué? El punto, Ajá, el 0,3. 1, 2, 3. Y queremos una bola, pues sí, ¿no? Con radio 1, sí, la Y tendría que estar entre qué? Ha de salir de las cuentas entre 2 y 4, efectivamente, ¿no? 4. Y el valor máximo de Y, que puede tomar Y lo es cuando es 4 o 2. Y en esos puntos es donde dices que se garantiza que el valor absoluto de X es menor que 1. Sí, 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 vaya, es una solución correcta. Porque, digamos, si no quisiéramos hacer las cuentas, ¿qué tendríamos que decir? Decimos, supongamos, queremos que X, Y ¿a quién? A 0,3 sea menor que 1, ¿no? O sea, elegimos esa bola. La bola de radio con centro en 0,3 y de radio 1. Y queremos saber cosas de X. Entonces, usamos la misma propiedad de hace un rato. Y X, Ajá, la del valor. el valor absoluto de X, porque este punto es que es X, Y menos 3. Sí. Entonces, el valor absoluto de la primera coordenada es menor o igual que la norma del vector, y de ahí sacamos esto ya directamente, ¿no? Ajá, sí, ya salió. Y entonces el Sí, X y está ya ahí. sale rápido. Sí,
Sí, pero sí está bien. No, está muy bueno y sí está bien. O sea, es correcto. Bueno, Ok, pues ya revisamos gracias, esa profe. onda. Ándele, pues. Más, más dudas, más problemas. Bueno, el Edgar está llegando apenas. ¿Qué dicen? Profe, ¿le podría hacer todavía una pregunta de los ejercicios de la última entrega, la entrega 3? Bueno, a ver. Es de los primeritos, justamente es el 2, cuando nos pedían los Ajá, dos vectores constantes, el vector A y B, y nos ajá. preguntaban cuál era el vector velocidad de la curva x igual a A más T por B. El problema que tenía es que yo no sabía, digo, quedamos que el vector velocidad, pues normalmente hablamos de que es la derivada del vector posición, ¿no? Pero en esta Eso curva es, como que se me complicó, no sé, caray, ¿cuál es el vector posición en esta curva? Le quería preguntar si por intuición geométrica viene siendo el vector T por B. a ver cómo es. ¿Cuál es la curva? Digamos, x de t igual a A más T por B. a más t por b. Por ahí está dicho que el vector velocidad es la derivada de, esta se llama el vector posición, para los efectos de la física. Esto se llama, los x de t se llama el vector posición, o sea, los vectores que van señalando cuál es la posición de la partícula en un cierto tiempo. Y ahí creo que se escribe en algún momento que llamaremos vector velocidad a la derivada de vector posición. Entonces aquí, ¿quién es x' de t? La Entonces, suma de las derivadas de esos vectores. ajá, pero este es un vector constante. Si A fuera A1, A2, A3, si B fuera B1, B2, B3, pues la forma explícita de x de t sería a más t veces b1, a1, perdón, coma a2 más t veces b2, a3 si fuera incluso en R3 más t veces b3. Pero la derivada de un vector es la derivada de cada componente. Entonces x' de t sería por la derivada de la primera componente, esta es una constante, t por b1, la derivada de b1 también es constante, así que la derivada es b1, b2, b3. Entonces la derivada es el vector b. ¿Qué pasó? Sí, ya quedó, profe. Muchas gracias. Bueno, pues platíquenme si hay más dudas respecto. Vaya, el material se los envié ayer, entonces más o menos se entiende que no lo hayan revisado suficientemente. Pero si ya le avanzaron algo, díganme en qué más hay dudas.
Y o lo otro es que, digamos, mañana les mando el siguiente material y que el lunes empecemos a revisar ya con más, con más profundidad este material que es propiamente pues como que prerequisito para entrar a estudiar las funciones de Rn en R. Entonces la siguiente entrega ya es el estudio de las funciones de Rn a R. Entonces, si no han leído más este material, Ecuación de la elipse sería una función de Rn a, bueno, de R2 a R. no, No, ¿verdad? no, claro que no. No, es igual a eh, la ecuación de la elipse, una función de ¿qué? De R en R. De R2 a R. No, 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 no. No, claro que no. No, no. Ok, Sí, gracias. ándale, pues. Cuando estudiemos el siguiente tipo de funciones es lo que se va a llamar curvas de nivel, pero ese es otro cuento, ¿sí? Ajá, dígame. ¿Podríamos revisar cómo se hacía el último ejercicio del examen, el 4C? Ajá. Pues creo que hay una parte que la primera parte no creo que cree complicaciones, ¿o sí? Ah, no, la primera parte no, sino de cómo utilizar ese resultado para concluir lo último. Sí, eso. Ajá. Pues usen a B como P menos Q sobre la norma de P menos Q. Y este es un vector unitario. Ujú. O sea, de la desigualdad que ya obtuvieron, usen a B este vector, sustituyanlo o sea, sustituyanlo por B y de ahí sale ya porque lo que probaron es que para todo B vector unitario se cumple cierta relación. Entonces, en particular, cuando B es de esta forma, ya sale la desigualdad que quieren concluir. Y bueno, por ahí se oye mucho ruido. Sí, la que me hizo la pregunta está, vaya, esa es la sugerencia en ese. De ese. No, creo que no veo por dónde. Sí, bueno, estoy hablando del ejercicio donde. Bueno, espera, ay, creo que ya vi por dónde. El ejercicio C del Mm, problema 4 dice era de este tipo. mm, Ajá, sí, ya, creo que ya vi por dónde. Ok, lo voy a intentar, pero si no me sale, le preguntaré después. Bueno, pues está muy bien. Pues esa es la situación. También yo voy a tratar de revisar. Es que lo que Ahora yo tengo hice que fue revisar. verlo como partición y de ahí hacerlo como una suma de la longitud de arco. Y entonces ya la partición No, nada más lo tomo como AB y así. no, yo creo que no. No, porque necesitas usar el resultado anterior. Pero bueno, no sé, tengo que revisar los exámenes y pues después de que los revise ya les aclararé cuáles serán las dudas en cada. Bueno, cuál es lo que está mal cuando esté mal, ¿no? A lo mejor está bien, es cosa de revisarlo. O sea, no es un asunto de, o sea, necesito revisar, necesito ver qué hiciste, y ya de ahí, si encuentro un error, pues estará mal, y si está bien todo, pues está bien.
¿Sí te aclara la duda? Ok, entonces nada más esperaré a ver mi calificación. Sí, sí hay que revisar el examen, ¿no? De otra manera no podemos hablar así al aire, ¿no? Lo voy a revisar y ya. Ay, perdón. Ah, bueno, es que quería preguntarle que más o menos cuándo nos va a dar resultados del examen. Uy, esa es la pregunta de los 64,000. Pues yo esperaría que no más de una semana. Está bien. Esa es mi intención. Ah, por cierto, ayer me mandabas un mensaje y lo vi, vaya, mucho después del examen, porque estuve esperando hasta como las 10:30 y no había observaciones, ya me salí Sí, del... sí, Espero que pero no se haya complicado. al final sí lo Espero entendí. que no se te haya complicado mucho por no responderte esto, pero lo vi después de la hora del examen. ¿Sí estás? Ya Sí, no sí, sí, estás. no se preocupe. Al final, bueno, ya había mandado el correo y lo entendí, fue como, ay, pero bueno, no hubo problema. Ah, bueno. Bueno, pues. Pues entonces, en eso quedamos. Mañana les mando